En China, todo se caracteriza por su inmensidad, ciudades, autopistas y, por supuesto, proyectos de magnitudes colosales. Uno de estos proyectos destaca como el más grande y poderoso del mundo, con un embalse de proporciones tan masivas que incluso influye en la rotación de la Tierra. Esta estructura monumental, aunque inspiradora, también suscita preocupaciones por su seguridad. A pesar de ser una fuente crucial de electricidad para millones de personas, ha sido objeto de críticas recurrentes debido a su presunto riesgo de colapso. En este contexto, es imperativo explorar los motivos detrás de la presa de las Tres Gargantas y determinar si realmente se encuentra en peligro. La presa de las Tres Gargantas, ubicada en Hubei, sobresale con sus dimensiones extraordinarias, con 2.3 kilómetros de longitud en su punto máximo y una altura que supera los 180 metros. Domina el poderoso río Yangtze y forma un inmenso embalse de más de 600 kilómetros de diámetro. Este embalse, por sí solo, abarca un área más extensa que toda la nación insular de Singapur. Sin embargo, la verdadera proeza de la presa no reside únicamente en su estructura física, sino en su capacidad de generación de energía. Con una capacidad instalada total de 22.5 gigavatios, ostenta el título de la mayor del mundo, superando significativamente a otras infraestructuras como la presa de Grand Coulee en Estados Unidos, que apenas alcanza una cuarta parte de su capacidad. Incluso las centrales nucleares se ven opacadas por su formidable potencial, siendo capaz de suministrar energía a más de 4,5 millones de personas durante todo el año, operando en su límite teórico. La construcción de la presa de las Tres Gargantas no solo busca proporcionar un suministro constante de energía renovable a millones de habitantes, sino que también responde a la necesidad crucial de controlar las inundaciones recurrentes que afectan a las comunidades a lo largo del río Yangtze. Estas inundaciones, particularmente intensas durante la estación lluviosa, han representado un grave problema a lo largo de los años, con consecuencias devastadoras y difíciles de prever. Hace aproximadamente 90 años, las inundaciones más mortíferas se cobraron entre 3,7 y 4 millones de vidas, lo que generó la urgencia de encontrar una solución efectiva. Así surgió la idea de erigir una imponente presa capaz de regular el caudal del Yangtze, una iniciativa que hoy, con más de 400 millones de personas habitando la región, se traduce en un potencial salvavidas significativo. La presa de las Tres Gargantas tiene la capacidad de prevenir inundaciones catastróficas aguas abajo, especialmente en ciudades como Wuhan y Shanghái. Mediante el almacenamiento controlado de grandes volúmenes de agua durante las estaciones de lluvias y la gestión precisa de su liberación. A pesar de su eficacia en el control de inundaciones, el sistema no está exento de imperfecciones. Durante las intensas lluvias de 2010, por ejemplo, se vio la necesidad de liberar agua para mantener el embalse en niveles manejables. Esto resultó en inundaciones, deslizamientos de tierra y, lamentablemente, la pérdida de varias centenas de vidas aguas abajo. En términos generales, se estima que la frecuencia de las grandes inundaciones podría reducirse de una vez por década a tan solo una vez por siglo. ¿Cómo se llevó a cabo esta monumental obra? Construir una estructura de esta magnitud sobre un río de gran envergadura no fue una tarea sencilla y demandó un lapso de 17 años. Para dar inicio a la construcción, los ingenieros enfrentaron dos desafíos fundamentales. Debían bloquear el curso del río Yangtze aguas arriba y, al mismo tiempo, garantizar un flujo de agua suficiente, ya que el caudal constante del río resulta vital para las ciudades situadas río abajo. Durante la fase de construcción, se instalaron barreras de piedra aguas arriba, permitiendo a los trabajadores colocar la primera parte de los cimientos en tierra seca. Para mantener un equilibrio adecuado, los ingenieros utilizaron ataguías para dirigir el flujo del Yangtze alrededor de la obra. Una vez finalizada la estructura de hormigón, se procedió a la instalación de las primeras turbinas. Posteriormente, las ataguías se abrieron por primera vez, permitiendo que el agua alcanzara las turbinas de la presa. En total, la construcción superó los $30,000 millones. Además de la generación de energía y el control de inundaciones, otro beneficio de este megaproyecto es la facilitación de la navegación aguas arriba del río Yangtze.
Dada la peligrosa naturaleza del río, con sus curvas serpenteantes y niveles de agua impredecibles, la presa de las Tres Gargantas ha contribuido a aumentar el nivel del agua río arriba, permitiendo el paso seguro de barcos de mayor tamaño. Para que embarcaciones de gran envergadura crucen la presa, se implementa una serie de esclusas y un componente excepcional, el elevador de barcos más grande del mundo. Esta máquina tiene la capacidad de elevar barcos de hasta 3.000 toneladas a una altura de 110 metros. En comparación con las esclusas, que normalmente requieren hasta 4 horas, este ascensor realiza la tarea en apenas 30 minutos. La construcción de un proyecto tan colosal e intrincado demanda un alto nivel de conocimientos en ciencia e ingeniería, y es posible adquirir este conocimiento de manera fácil y práctica. Desde la construcción de estos pasajes, la capacidad de carga del río Yangtze ha experimentado un aumento significativo, alcanzando hasta 6 veces su capacidad anterior. Mientras tanto, el costo del transporte ha continuado disminuyendo, destacando la importancia del proyecto como impulsor del crecimiento económico en la región. Recientemente, se anunció que más de 23.000 embarcaciones cruzaron las Tres Gargantas solo en el primer semestre de 2023. Representando un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este flujo constante de tráfico marítimo ha convertido a la estructura en un atractivo turístico, atrayendo a hasta 10 millones de visitantes en los últimos 5 años. La presa cuenta con su propio mirador y sala de exposiciones, donde los turistas pueden obtener una visión detallada de la construcción del proyecto. A pesar de estos logros, construir una estructura de semejante envergadura con un impacto tan considerable también ha acarreado desafíos significativos. Antes de iniciar la construcción, los planificadores ya habían anticipado que miles de ciudades, pueblos y aldeas quedarían parcial o totalmente sumergidos. Esto resultó en el desplazamiento forzado de alrededor de 1.4 millones de personas hacia áreas más elevadas. Aunque el gobierno proporcionó compensación y asistencia para la reubicación, se denunciaron problemas como la baja calidad de las viviendas, la falta de servicios básicos e infraestructuras inadecuadas en las nuevas zonas de reasentamiento. La población se vio obligada a abandonar sus hogares, tierras de cultivo y comunidades. Otro aspecto crítico es el impacto duradero en el medio ambiente y la vida silvestre en las cercanías del río Yangtze. Desde su construcción, los deslizamientos de tierra se han vuelto frecuentes en la zona. Además, el río Yangtze, conocido por su rica biodiversidad, ha visto la amenaza de extinción para algunas especies animales y vegetales, incluyendo el delfín de río chino y el pez espátula chino, en parte debido al transporte marítimo. Los críticos también han cuestionado la eficacia de las Tres Gargantas para prevenir grandes inundaciones, como se evidenció durante las intensas lluvias monzónicas de 2020. Cuando el desbordamiento del río resultó en la pérdida de vidas y la desaparición de más de 150 personas, planteando dudas sobre la capacidad de la presa para hacer frente a eventos catastróficos de esta magnitud. Aunque la presa de las Tres Gargantas ofrece una apariencia serena en medio de un paisaje impresionante, su existencia está íntimamente ligada a la colosal presa que la sustenta. Ante la posibilidad impensable de que la presa se rompa, las vastas cantidades de agua descenderían con furia río abajo, causando una destrucción masiva y consecuencias inimaginables. Comunidades devastadas, vidas perdidas y un paisaje alterado para siempre. Un evento de tal magnitud pondría en peligro la vida de más de 400 millones de personas que residen en las proximidades del río Yangtze. También amenazaría la existencia misma de ciudades clave aguas abajo, como Wuhan y Shanghái, y tendría consecuencias catastróficas para la economía china. Aunque los ingenieros realizan inspecciones regulares para garantizar la integridad de la presa, las preocupaciones surgieron cuando imágenes satelitales mostraron una ligera distorsión en la forma de las Tres Gargantas, cuestionando su estabilidad estructural. Un hidrólogo alemán-chino fue citado en los medios sugiriendo la presencia de grietas y baja calidad en el hormigón. Sin embargo, los medios chinos desmintieron estos rumores, atribuyendo las imágenes a errores algorítmicos en Google Maps y explicando que la deformación ligera es normal pero no tan pronunciada como se mostraba. A pesar de la complejidad de la situación, se espera que la seguridad de la presa sea una prioridad absoluta. En resumen,
El papel de esta presa va más allá de su excelencia técnica en ingeniería, ya que debe contener las fuerzas naturales mientras exista el embalse. ¿Qué depara el futuro para este proyecto? Aunque la capacidad máxima teórica es de 22.5 gigavatios, en realidad solo genera el 45%, debido a las variaciones estacionales en el flujo del Yangtze. La presa de Itaipú, en comparación, a veces supera a las 3 gargantas debido a su flujo más constante. Para mejorar la eficiencia, se han realizado estudios utilizando datos históricos para predecir la generación de energía y se planea construir vías férreas de porteo para facilitar aún más el tránsito de mercancías. La presa de las 3 gargantas persiste como un símbolo de la ingeniería humana, pero la pregunta sobre si sus beneficios pueden compensar las consecuencias negativas queda abierta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Suscríbete y agradecemos sus comentarios. Como siempre, gracias por su atención y esperamos verlo en el próximo vídeo.